La ruta de la seda por mar. A través de la península de Oro. La ruta marítima de la seda llega ahora al umbral del lejano oriente. El estrecho de Malaca, entre Malasia e Indonesia, es el lugar de encuentro de las antiguas rutas marítimas, desde la India y Europa hasta China. El portugués Barbosa escribió hace 400 años: "Quien quiera que sea el señor de Malaca, tiene a Venecia agarrada por el cuello". Los portugueses fueron los primeros europeos que conquistaron Malaca y el reino de sus alrededores en 1511, y tras ellos lo hicieron los holandeses y los británicos. Pero a partir de su ascensión en el siglo XV, han llegado hasta aquí gentes de todas las grandes naciones marineras. Los chinos jugaron un importante papel en su historia, y ha florecido una próspera ciudad china en las orillas del río Malaca. Hoy día, el 90% de la población local es de origen chino. En febrero, los chinos celebran el Año Nuevo. El dragón se abre camino a través de las calles, visitando todos los hogares y pidiendo salud, prosperidad y felicidad en el año venidero. El dragón es un símbolo de enorme buena suerte en la mitología china. Todo el barrio chino participa en las ruidosas celebraciones. Y muchas otras gentes vienen para presenciar el festival tradicional. Este templo está dedicado al almirante chino Chen Hou. Entre 1405 y 1433 estuvo al mando de una extensa flota comercial y, en tanto que enviado del emperador, viajó 7 veces desde el sudeste de Asia hasta la costa africana del sudeste. Estableció su base en Malaca, sentando así las bases de la importancia que adquiriría en el futuro. Su estatua está dentro de una urna de cristal en el altar del templo. Lamentablemente, esta estatua no es más que una copia de la original que fue robada de este templo en los años 70. Hasta la llegada de Chen Hou, Malaca estaba obligada a pagar tributos a Tailandia. Entonces, China ofreció al reino su protección, y Malaca se hizo virtualmente independiente, creciendo y prosperando hasta convertirse en el mayor estado comercial del sudeste de Asia. Hoy en día, ese pasado cosmopolita se refleja en la variedad de gentes que hay en las calles de Malaca. Todos los mercaderes cuyas rutas cruzaban el estrecho se enfrentaban a un problema perenne. Los vientos monzones soplan aquí solo 2 veces al año.
de manera que los barcos que arribaban al estrecho en otras épocas tenían que esperar a que soplase el monzón siguiente. Inmediatamente después del estrecho, hacia el este, se encuentran las islas de Indonesia. A primeras horas de la mañana, las montañas que rodean la llanura de Java Central se alzan entre la bruma. Ya en el siglo II de nuestra era, los monjes y los mercaderes indios trajeron hasta aquí su cultura y sus creencias. El gran monumento de Barabudhur es el edificio budista más grande del mundo. Construido entre los años 778 y 856, Barabudhur y su región circundante fueron abandonados al cabo de poco más de un siglo, cuando la erupción de un volcán cercano los cubrió de cenizas. Con el tiempo, la vegetación creció encima de los restos, y durante casi 1000 años el monumento estuvo abandonado y escondido. Barabudhur ha sido restaurado en una operación que costó $20 millones y que tardó 10 años. El proyecto fue apoyado por la ayuda internacional a través de los auspicios de la UNESCO, y el monumento restaurado se ha convertido ahora en el símbolo de la Indonesia unida. Los 5 kilómetros de muralla están cubiertos de relieves. Barabudhur fue construido bajo el mandato de los reyes budistas de la dinastía Sailendra, que también controlaban el comercio entre Oriente y Occidente en esta región. Un famoso relieve muestra un buque comercial navegando. El relieve ha sido realizado con gran habilidad y atención al detalle. De 1 metro de longitud, muestra a 2 barcos con mástil abriéndose paso a través de unos mares turbulentos, y en el punto en que se encuentra el barco y el mar está el Oruwa. Los barcos dotados de Oruwa siguen usándose de modo general en toda la región. Muchas de las flotillas mercantes de Occidente viajaban miles de millas para llegar hasta el grupo de islas que hay esparcidas al este de Java. Las Molucas están situadas entre las Filipinas al norte, Sulawesi o las Célebes al oeste y Nueva Guinea al este. A lo largo de los siglos, las Molucas han sido más conocidas como las Islas de las Especias. Los grandes viajes de exploración de la Europa del siglo XV eran en parte búsqueda de estas islas y de sus valiosísimos productos. En aquellos tiempos, estas islas eran los únicos lugares del mundo donde se cultivaba el clavo y la nuez moscada. Por la noche todavía puede sentirse el aroma de las especias que desde las islas se esparce sobre el mar. La isla volcánica de Ternate es una de las 2 islas que originariamente cultivaban el clavo. Su volcán, aún activo, sigue exhalando el humo de una reciente erupción.
Las gentes de Ternate vuelven a interpretar una escena de los viejos días del comercio para mostrar cómo los botes llevaban el clavo desde las playas hasta los barcos mercantes que esperaban en alta mar. Los isleños, llevando cestos de clavo a lo largo de la playa, en fila india, hasta los botes. El clavo está listo para ser vendido a los mercaderes que esperan en el bar. En un tiempo, los mercaderes del Oriente y del Occidente debieron ser bien recibidos aquí. Fueron varios siglos después de que sus barcos anclasen por vez primera frente a estas playas, cuando los grandes beneficios que daría el comercio de las especias llevaron a guerras por el control de la isla y al trato brutal al que fueron sometidos los isleños. En las colinas se está recolectando la nuez moscada. La cosecha se puede recoger durante todo el año. El fruto se corta mediante una hoz amarrada al extremo de una larga caña de bambú. El fruto de la nuez moscada se parece a una ciruela. Se corta por la mitad para revelar un hueso negro cubierto por una piel rojiza. Esta piel se retira con cuidado con una espátula de bambú y se convierte en la especia macis. La nuez moscada propiamente dicha se encuentra en el interior del hueso. El clavo se esparce para que se seque al sol. El clavo es el capullo seco de una diminuta flor. Hasta finales del siglo XVIII, cuando se plantaron claveros en Zanzíbar, el clavo solo se cultivaba en estas islas. El clavo y la nuez moscada se comerciaron por vez primera con la China, y allí se valoraban como medicamentos para el estómago y el hígado. Se dice que los árabes medievales comían clavos para detener el envejecimiento y las canas. En Europa se convirtió en una especie indispensable, como la pimienta, empleada para conservar y sazonar la carne. El comercio del clavo y de la nuez moscada fue dominado en un principio por mercaderes malayos y javaneses que mantenían, como un secreto muy bien guardado, el lugar en que se hallaban las islas de las especias. Fue entonces cuando los viajeros europeos del siglo XV se lanzaron al descubrimiento de estas islas del tesoro, y las ruinas de los fuertes construidos por sucesivos invasores pueden encontrarse esparcidas por todas sus playas. Después de tomar Malaca en 1511, los portugueses enviaron una expedición a las Islas de las Especias, y 10 años más tarde, la flota española de Magallanes llegó, tras haber navegado alrededor del mundo, en busca de nuez moscada y clavo. En el siglo XVI, Inglaterra y Holanda se les unieron, y la guerra del comercio creció hasta convertirse en una serie de sangrientas batallas. Con el tiempo, los holandeses establecieron su dominio sobre la zona. Los isleños aún siguen representando mediante la danza la llegada de los conquistadores europeos y las subsiguientes batallas que tuvieron lugar por el dominio de sus tierras.
Los holandeses emplearon métodos despiadados para obtener el control absoluto del comercio del clavo. Talaban los árboles de cualquier cultivador local que intentase vender su cosecha a otros que no fueran ellos. El clavo solo podía cultivarse en 2 de las islas, y los claveros de las demás fueron destruidos. Cuando los holandeses consiguieron su monopolio, incendiaron los árboles de los cultivadores que excediesen la cuota impuesta. Pero los isleños organizaron una resistencia frente al control holandés y plantaron árboles del clavo en secreto, en lo alto de las montañas. Este árbol imponente, plantado en aquella época, se ha convertido en un monumento a la resistencia de los isleños. Para eliminar el llamado contrabando de las especias, los holandeses mandaban cada año a las islas una expedición de barcos de guerra, una hongi. El señor Spanji es el gobernador de las Molucas del Norte. Ellos ordenaron talar cientos de árboles de especias, un acto de destrucción masiva que los isleños conocen como tokuten. Durante esta época del tokuten, los líderes de la resistencia vinieron hasta aquí y hasta otras remotas partes montañosas de las islas, a lugares a los que no llegarían los holandeses, y plantaron los árboles del clavo. Este árbol, que aún permanece, se ha convertido en un símbolo de nuestra resistencia. Nosotros consideramos este árbol como el tesoro de las Molucas. Las expediciones hongi y la tala de árboles tuvieron tanto éxito para evitar cualquier comercio independiente por parte de los habitantes locales que la mitad de la población murió de hambre, a la vez que la otra mitad se vio reducida a una vida de subsistencia. Este árbol, que tiene más de 300 años y muestra señales de su edad, ha visto la partida de los invasores holandeses y más recientemente de los japoneses, que ocuparon estas islas desde 1942 hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Se dice que los mejores clavos y nueces moscadas crecen cuando los árboles miran al mar y sobre ellos sopla el aire marino. Unos grandes barcos de vela llamados pinisi siguen uniendo las islas de Indonesia, transportando no solo especias, sino también toda clase de bienes de consumo. Estos barcos son propiedad y son tripulados por un pueblo marinero llamado Bugis. Los Bugis lucharon muchas batallas durante los días de la ocupación holandesa. Han sido piratas, mercenarios y mercaderes que han navegado hasta lugares tan lejanos como la costa africana, atravesando el Océano Índico. Incluso ahora, ellos controlan la mayor parte del transporte marítimo de las islas. Este barco está navegando a través del estrecho de Malaca, hacia la península de Malaca. Hoy día, el estrecho sigue siendo una ruta marítima muy ocupada por los buques cisterna que hacen el trayecto entre Oriente y Occidente. La península de Malaca ha sido siempre un obstáculo para los marinos que viajaban entre la India y China, con una posible larga espera de vientos favorables dentro del estrecho de Malaca. Se sabe que algunos mercaderes desembarcaron en el extremo noroeste de la península y viajaron por tierra transportando sus barcos hasta el Golfo de Siam, al este. Probablemente una de estas rutas llevaba desde Kraburi, en la costa oeste, hasta Surat Thani, en la costa este.
La ruta más corta posible es subiendo río arriba hasta la cordillera central de la península. Cuando el río se hace innavegable, hay un viaje por encima de las cimas montañosas de unos 20 kilómetros hasta donde el río Panduan, en la ladera oriental de la cordillera, fluye hasta la bahía de Siam. El viaje comienza en la isla de Koh Kao, en el mar de Andamán. Tres doctores del Departamento Tailandés de Bellas Artes, el profesor Vidya Witakosa, la señora Amara Esrisuchat y su marido Tarrapong, dirigen a un equipo que espera viajar a lo largo de esta ruta. La señora Esrisuchat y su marido ya han viajado parte de este recorrido hace algunos años. Estos barcos del puerto de Koh Kao están comprometidos con la industria local de la minería del estaño. El estaño es un importantísimo recurso natural de la península de Malaca. Se piensa que el estaño fue transportado por mercaderes árabes en el siglo X y sigue siendo aún un importante artículo de exportación. Hay indicios de que en esta isla existió un próspero puerto desde el siglo IX hasta el X. Abalorios persas y fragmentos de porcelana de la dinastía Tang han sido encontrados aquí. Ahora, la isla ha regresado a su estado natural. Aunque no hay restos conocidos de edificios de este periodo, sigue habiendo todavía muchas piezas de cerámica en el suelo. Esta pequeña vasija verde probablemente fue hecha en Persia, en algún momento entre los siglos VIII y IX, un tiempo en el que llegó por vez primera la influencia islámica hasta el sudeste de Asia. Aquí pueden encontrarse muchos otros tesoros. Una pieza de porcelana de Changsha, de la provincia china de Hunan, que data de la dinastía Tang. El viaje continúa a lo largo del río Namyong, viajando a contracorriente hacia su manantial en las montañas. Es febrero, el mes más seco. Después de 15 kilómetros, el río se hace poco profundo y el casco del barco se acerca peligrosamente al lecho del torrente. La tala de árboles y el desarrollo de la tierra de bosques ha afectado al nivel del agua y el río se está haciendo cada vez menos profundo. En un tiempo debió ser posible navegar río arriba en barco, pero ahora el viaje debe proseguirse por tierra.
Los elefantes serán una parte esencial de la expedición. El profesor Witakosa tiene una teoría que espera poner a prueba con ayuda de los elefantes. En el siglo X, la selva no se desarrollaba de manera que pudiera erosionar el paisaje, de modo que el manantial del río hubiese estado en un lugar más elevado de las montañas y el río mismo hubiese podido ser navegable hasta más arriba de su curso. La teoría del profesor Witakosa es que se empleaban elefantes para arrastrar los barcos a lo largo de los 20 kilómetros de cordillera montañosa que quedaban hasta el río. Y él está planeando emplear elefantes para poner a prueba esta teoría. Primero hay que hacer un trineo para transportar al barco en su viaje por tierra. Dos troncos, más o menos de la misma longitud del barco, forman las piezas de los costados. Después se fijan dos troncos más, transversales a esos, en sus dos extremos. Dos troncos iguales se colocan en los dos extremos del barco y estos 4 troncos se amarran fuertemente con una soga para que el barco se mantenga en su sitio. El trabajo habitual de estos elefantes es el arrastre de árboles. Y en general, estos elefantes de labor pueden arrastrar al menos 2 toneladas. Pero cuando se engancha un elefante a uno de estos barcos, es incapaz de arrastrarlo. Se ha decidido utilizar a 2 elefantes para cada uno de los 2 barcos. Los sacerdotes, disfrutando de la sombra de un inmenso árbol, apenas dan crédito a sus ojos. La gente de los alrededores viene para sumarse a la procesión y darle una buena despedida a la expedición. Los trineos viajan con suavidad por encima del camino montañoso y parece que la teoría del profesor podría ser correcta. En el transcurso de la historia se han empleado elefantes amaestrados para tareas duras en terrenos difíciles. Al principio, los elefantes realizan buenos progresos con los barcos, pero después empiezan a frenar el paso y a desfallecer. Y por fin se detienen, incapaces o reacios a continuar. Si los elefantes no pueden arrastrar los barcos, será imposible cruzar las montañas. Han recorrido solamente unos cuantos kilómetros desde el punto de partida antes de detenerse. Evidentemente, hay que volver a pensar todo el plan.
Con solo 4 elefantes y necesitando 2 para cada barco, es imposible hacer una pausa en el trabajo. Hay que abandonar uno de los barcos para que los elefantes puedan guardar turno, para que los enganchen. Al profesor Witakosa le preocupa este revés. ¿Es realmente posible atravesar la montaña de este modo? Aun cuando solo tienen un barco que arrastrar, los elefantes siguen deteniéndose. Segundo día del viaje, y el clima evita cualquier progreso que pueda haberse realizado. Aquí, la precipitación anual es superior a los 4.000 milímetros. El clima de Malasia, con su elevada humedad y temperatura, es el peor enemigo de los arqueólogos. Los edificios de madera no duran más que 2 o 3 años, e incluso los edificios de piedra tienen un lapso de vida que se mide en décadas, antes que en siglos. En este clima, los arqueólogos no tienen esperanza alguna de encontrar ningún resto que pueda demostrar que esta ruta ha sido utilizada durante muchos siglos. En la mayoría de los demás lugares del mundo, donde los edificios no se ven sujetos al poder destructivo de este diluvio anual, pueden tener la esperanza de encontrar reliquias de las viejas estaciones comerciales que marcan otras rutas de la antigüedad. El hecho es que no han encontrado ninguna prueba que pueda apoyar la teoría del profesor Witakosa. De repente, uno de los conductores de los elefantes dice casualmente que un anciano que vive en los alrededores ha encontrado algo que puede que les gustaría ver. Dice que ha encontrado estos preciosos abalorios junto al río. La señora Srisukat está muy interesada. Son de la India o del Oriente Medio. Los he visto parecidos en esas dos zonas. Si se pueden encontrar artículos similares al este y al oeste de una península, eso es para un arqueólogo una fuerte sugerencia de que hubo un camino que conectaba los dos lugares. La lluvia no ha dejado de caer durante todo el tercer día. Por la noche hay demasiada humedad como para encender un fuego, así que se cena de lata, junto con una copa de sake que hace entrar en calor. Es muy probable que aquellos mercaderes de hace siglos, procedentes de Persia y de la India, pasasen noches húmedas iguales a estas. No es un hecho extraño el que los barcos atraviesen las montañas. En el siglo XV la flota turca otomana se hizo a la mar para atacar Constantinopla, pero las gentes de la ciudad extendieron cadenas a través del puerto del Cuerno de Oro para bloquear su entrada. El sultán Mehmed ordenó que 70 de sus naves cruzasen las montañas. Bueyes y soldados atravesaron las montañas arrastrando los barcos desde el estrecho del Bósforo hasta el puerto, donde realizaron un decisivo ataque por sorpresa. El profesor Witakosa reúne a toda la expedición. Si los turcos pudieron mover 70 barcos de guerra, seguro que los comerciantes pudieron trasladar a un barco pequeño, especialmente con la ayuda de elefantes. Es el día cuarto y la lluvia ha aumentado. Los elefantes lo celebran dándose un baño en el río. Estas gentes andan buscando estaño. El estaño aparece como una dura piedra negra
que desde hace miles de años se valora por hacer con ella bronce. Esta ruta montañosa hubiese hecho posible el comercio del estaño en esta región. Después de la lluvia, el camino es resbaladizo, lo que facilita a los elefantes el arrastre de los barcos. Ahora se las arreglan para moverse más deprisa, pero sorprendentemente no parecen tener mucha energía. Cada 200 metros aproximadamente se paran para descansar y recuperarse un poco, sin atender a los gritos de sus domadores. Pero a pesar de ser lentos, son cuidadosos y también ingeniosos. En este punto el camino ha sido erosionado por las inundaciones y en el hueco causado solo quedan algunos troncos de aspecto podrido. Colocan más troncos a través del barranco y el primer elefante da un paso cuidadoso, dejando caer gradualmente su peso encima de ellos. Y mientras hace esto, los troncos sobre los cuales pisa se rompen y se deshacen. El agujero tiene 2 metros de profundidad. Al fin, los elefantes y el barco llegan a salvo al otro lado. Aquí el camino que atraviesa la selva es poco más que un sendero erosionado por la lluvia y lleno de inmensos árboles. A menudo el barco se ve atrapado dentro de un bache y todos tienen que ayudar a sacarlo de ahí. Cerca de la cima de la montaña hay numerosos árboles caídos que bloquean el camino. Los elefantes y sus cuidadores consiguen superar los obstáculos y siguen trepando. Casi en la cima de la montaña, todo el mundo incita a los elefantes para que hagan un esfuerzo final.
Por fin, el sendero conduce pendiente abajo. Después de 5 días de arrastrar al barco a través de las montañas, la expedición ha llegado hasta las fuentes del río Phan Duan, que fluye hasta el Golfo de Siam. Pero el barco se ha visto muy dañado por el viaje. En varios puntos, el trineo fue desmontado, permitiendo así que el barco atravesase gargantas montañosas que de otro modo le hubiesen sido intransitables. Los tablones se han arruinado al haber sido arrastrados por encima del suelo. El profesor Witakosa está razonablemente satisfecho con el resultado de esta parte del viaje, que es la más difícil. Sí, ha sido útil. Hemos recorrido la antigua ruta comercial y hemos demostrado que el viaje es posible, si todo el mundo coopera. El viaje continúa corriente abajo con el barco nuevo. El río desemboca en un gran lago que ha sido represado desde 1986. El embalse está rodeado de elevadas rocas de piedra caliza, un escenario que recuerda a las pinturas chinas. El río Phan Duan fluye desde el pantano hasta el Golfo de Siam. Se ha tardado una semana en atravesar por tierra la península Dorada. Los barcos tenían que esperar varios meses en el estrecho de Malaca hasta que un viento favorable les acelerase su camino. Aunque el viaje por tierra era difícil, el tiempo que se ahorraba debió ser valiosísimo. Esto es Chaya, donde el río desemboca en el mar. Chaya fue uno de los puertos del reino medieval de Srivijaya. La playa está llena de pedazos de cerámica china de esa época. En esta playa debió haber un embarcadero en el que se cargaban las mercancías. Estos pedazos son probablemente fragmentos de piezas que se cayeron al mar y se rompieron, o piezas dañadas que los comerciantes despreciaron. Esta pieza cerámica procede de la provincia de Hunan, en China. Y este es un fragmento encontrado en la isla de Koh Kao, en la parte occidental de la península. Las líneas verdes y marrones de la base de terracota demuestran que los dos fragmentos fueron cocidos en el mismo horno. La cerámica encontrada en Koh Kao pudo ser traída por tierra desde esta playa. Aunque los mercaderes viniesen por tierra o atravesando el estrecho de Malaca, todos navegaron por el Golfo de Siam en su camino de ida o vuelta a Tailandia, Indonesia y Vietnam. Actualmente los arqueólogos trabajan en los restos de un naufragio que se encuentra aquí, en el Golfo. Los trabajos comenzaron en 1974 como proyecto conjunto de la Marina tailandesa y de los arqueólogos daneses. Más adelante, el Departamento Tailandés de Bellas Artes creó una sección arqueológica que ahora está implicada en el proyecto. Probablemente muchos navíos mercantes se hundieron en estas aguas. Ya se han descubierto 16 que yacen sobre el lecho marino.
Aquí la visibilidad es solo de unos 2 metros. Los restos del naufragio están a 31 metros por debajo de la superficie. Y los arqueólogos creen que se trata de un navío mercante del siglo XVI. Este gran recipiente se utilizaba probablemente para almacenar los suministros de agua. La ligera silueta del casco del barco, apenas visible a través de las aguas turbulentas. Se piensa que muchos de los barcos que naufragaron en estas aguas llevan todavía a bordo importantes cargamentos, en especial de cerámicas chinas y del sudeste de Asia. Los jarros para el agua son probablemente tailandeses, del siglo XV o XVI. Los barcos de este tamaño y con esta cantidad de recipientes para el agua podían llevar a bordo hasta 100 personas. Las monedas de cobre chinas ayudan a identificar la edad del barco. Un fragmento de porcelana. Y debajo de este barro, otra estupenda pieza de porcelana china que ha estado yaciendo aquí, sobre el lecho del mar, desde hace 400 años. A 11.000 kilómetros de Roma, estas aguas fluyen al mar de la China meridional y hacia los lugares del lejano oriente, los más orientales de la ruta de la seda por mar. La ruta de la seda por mar. A través de la península de Oro.
La ruta marítima de la seda llega ahora al umbral del lejano oriente. El estrecho de Malaca, entre Malasia e Indonesia, es el lugar de encuentro de las antiguas rutas marítimas, desde la India y Europa hasta China. El portugués Barbosa escribió hace 400 años: quien quiera que sea el señor de Malaca, tiene a Venecia agarrada por el cuello. Los portugueses fueron los primeros europeos que conquistaron Malaca y el reino de sus alrededores en 1511, y tras ellos lo hicieron los holandeses y los británicos. Pero a partir de su ascensión en el siglo XV, han llegado hasta aquí gentes de todas las grandes naciones marineras. Los chinos jugaron un importante papel en su historia, y ha florecido una próspera ciudad china en las orillas del río Malaca. Hoy día, el 90% de la población local es de origen chino. En febrero, los chinos celebran el Año Nuevo. El dragón se abre camino a través de las calles, visitando todos los hogares y pidiendo salud, prosperidad y felicidad en el año venidero. El dragón es un símbolo de enorme buena suerte en la mitología china. Todo el barrio chino participa en las ruidosas celebraciones. Y muchas otras gentes vienen para presenciar el festival tradicional. Este templo está dedicado al almirante chino Chen Hou. Entre 1405 y 1433 estuvo al mando de una extensa flota comercial y, en tanto que enviado del emperador, viajó 7 veces desde el sudeste de Asia hasta la costa africana del sudeste. Estableció su base en Malaca, sentando así las bases de la importancia que adquiriría en el futuro. Su estatua está dentro de una urna de cristal en el altar del templo. Lamentablemente, esta estatua no es más que una copia de la original que fue robada de este templo en los años 70. Hasta la llegada de Chen Hou, Malaca estaba obligada a pagar tributos a Tailandia. Entonces, China ofreció al reino su protección, y Malaca se hizo virtualmente independiente, creciendo y prosperando hasta convertirse en el mayor estado comercial del sudeste de Asia. Hoy en día ese pasado cosmopolita se refleja en la variedad de gentes que hay en las... Fue entonces cuando los viajeros europeos del siglo XV se lanzaron al descubrimiento de estas islas del tesoro, y las ruinas de los fuertes construidos por sucesivos invasores pueden encontrarse esparcidas por todas sus playas. Después de tomar Malaca en 1511, los portugueses enviaron una expedición a las Islas de las Especias, y 10 años más tarde, la flota española de Magallanes llegó, tras haber navegado alrededor del mundo, en busca de nuez moscada y clavo. En el siglo XVI, Inglaterra y Holanda se les unieron, y la guerra del comercio creció hasta convertirse en una serie de sangrientas batallas. Con el tiempo, los holandeses establecieron su dominio sobre la zona. Los isleños aún siguen representando mediante la danza la llegada de los conquistadores europeos y las subsiguientes batallas que tuvieron lugar por el dominio de sus tierras. Los holandeses emplearon métodos despiadados para obtener el control absoluto del comercio del clavo. Talaban los árboles de cualquier cultivador local que intentase vender su cosecha a otros que no fueran ellos. El clavo solo podía cultivarse en 2 de las islas, y los claveros de las demás fueron destruidos.
Cuando los holandeses consiguieron su monopolio, incendiaron los árboles de los cultivadores que excediesen la cuota impuesta. Pero los isleños organizaron una resistencia frente al control holandés y plantaron árboles del clavo en secreto, en lo alto de las montañas. Este árbol imponente, plantado en aquella época, se ha convertido en un monumento a la resistencia de los isleños. Para eliminar el llamado contrabando de las especias, los holandeses mandaban cada año a las islas una expedición de barcos de guerra, una hongi. El señor Spanji es el gobernador de las Molucas del Norte. Ellos ordenaron talar cientos de árboles de especias, un acto de destrucción masiva que los isleños conocen como tokuten. Durante esta época del tokuten, los líderes de la resistencia vinieron hasta aquí y hasta otras remotas partes montañosas de las islas, a lugares a los que no llegarían los holandeses, y plantaron los árboles del clavo. Este árbol que aún permanece se ha convertido en un símbolo de nuestra resistencia. Nosotros consideramos este árbol como el tesoro de las Molucas. Las expediciones hongi y la tala de árboles tuvieron tanto éxito para evitar cualquier comercio independiente por parte de los habitantes locales que la mitad de la población murió de hambre, a la vez que la otra mitad se vio reducida a una vida de subsistencia. Este árbol, que tiene más de 300 años y muestra señales de su edad, ha visto la partida de los invasores holandeses y más recientemente de los japoneses, que ocuparon estas islas desde 1942 hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Se dice que los mejores clavos y nueces moscadas crecen cuando los árboles miran al mar y sobre ellos sopla el aire marino. Unos grandes barcos de vela llamados pinisi siguen uniendo las islas de Indonesia, transportando no solo especias, sino también toda clase de bienes de consumo. Estos barcos son propiedad y son tripulados por un pueblo marinero llamado Bugis. Los Bugis lucharon muchas batallas durante los días de la ocupación holandesa. Han sido piratas en las calles de Malaca. Todos los mercaderes cuyas rutas cruzaban el estrecho se enfrentaban a un problema perenne. Los vientos monzones soplan aquí solo 2 veces al año, de manera que los barcos que arribaban al estrecho en otras épocas tenían que esperar a que soplase el monzón siguiente. Inmediatamente después del estrecho, hacia el este, se encuentran las islas de Indonesia. A primeras horas de la mañana, las montañas que rodean la llanura de Java Central se alzan entre la bruma. Ya en el siglo II de nuestra era, los monjes y los mercaderes indios trajeron hasta aquí su cultura y sus creencias. El gran monumento de Barabudhur es el edificio budista más grande del mundo. Construido entre los años 778 y 856, Barabudhur y su región circundante fueron abandonados al cabo de poco más de un siglo, cuando la erupción de un volcán cercano los cubrió de cenizas. Con el tiempo, la vegetación creció encima de los restos y durante casi 1000 años
el monumento estuvo abandonado y escondido. Barabudúr ha sido restaurado en una operación que costó $20 millones y que tardó 10 años. El proyecto fue apoyado por la ayuda internacional a través de los auspicios de la UNESCO, y el monumento restaurado se ha convertido ahora en el símbolo de la Indonesia unida. Los 5 kilómetros de muralla están cubiertos de relieves. Barabudúr fue construido bajo el mandato de los reyes budistas de la dinastía Sailendra, que también controlaban el comercio entre Oriente y Occidente en esta región. Un famoso relieve muestra a un buque comercial navegando. El relieve ha sido realizado con gran habilidad y atención al detalle. De 1 metro de longitud, muestra a 2 barcos con mástil abriéndose paso a través de unos mares turbulentos, y en el punto en que se encuentra el barco y el mar está el oruga. Los barcos dotados de oruga siguen usándose de modo general en toda la región. Muchas de las flotillas mercantes de Occidente viajaban miles de millas para llegar hasta el grupo de islas que hay esparcidas al este de Java. Las Molucas están situadas entre las Filipinas al norte, Sulawesi o las Célebes al oeste y Nueva Guinea al este. A lo largo de los siglos, las Molucas han sido más conocidas como las Islas de las Especias. Los grandes viajes de exploración de la Europa del siglo XV eran en parte búsqueda de estas islas y de sus valiosísimos productos. En aquellos tiempos, estas islas eran los únicos lugares del mundo donde se cultivaba el clavo y la nuez moscada. Por la noche todavía puede sentirse el aroma de las especias que desde las islas se esparce sobre el mar. La isla volcánica de Ternate es una de las 2 islas que originariamente cultivaban el clavo. Su volcán, aún activo, sigue exhalando el humo de una reciente erupción. Las gentes de Ternate vuelven a interpretar una escena de los viejos días del comercio para mostrar cómo los botes llevaban el clavo desde las playas hasta los barcos mercantes que esperaban en alta mar. Los isleños llevando cestos de clavo a lo largo de la playa, en fila india, hasta los botes. El clavo está listo para ser vendido a los mercaderes que esperan en el mar. En un tiempo, los mercaderes del Oriente y del Occidente debieron ser bien recibidos aquí.
Fueron varios siglos después de que sus barcos anclasen por vez primera frente a estas playas, cuando los grandes beneficios que daría el comercio de las especias llevaron a guerras por el control de la isla y al trato brutal al que fueron sometidos los isleños. En las colinas se está recolectando la nuez moscada. La cosecha se puede recoger durante todo el año. El fruto se corta mediante una hoz amarrada al extremo de una larga caña de bambú. El fruto de la nuez moscada se parece a una ciruela. Se corta por la mitad para revelar un hueso negro cubierto por una piel rojiza. Esta piel se retira con cuidado con una espátula de bambú y se convierte en la especia macis. La nuez moscada propiamente dicha se encuentra en el interior del hueso. El clavo se esparce para que se seque al sol. El clavo es el capullo seco de una diminuta flor. Hasta finales del siglo XVIII, cuando se plantaron claveros en Zanzíbar, el clavo solo se cultivaba en estas islas. El clavo y la nuez moscada se comerciaron por vez primera con la China, y allí se valoraban como medicamentos para el estómago y el hígado. Se dice que los árabes medievales comían clavos para detener el envejecimiento y las canas. En Europa se convirtió en una especie indispensable, como la pimienta, empleada para conservar y sazonar la carne. El comercio del clavo y de la nuez moscada fue dominado en un principio por mercaderes malayos y javaneses que mantenían, como un secreto muy bien guardado, el lugar en que se hallaban las islas de las especias. Mercenarios y mercaderes que han navegado hasta lugares tan lejanos como la costa africana, atravesando el Océano Índico. Incluso ahora, ellos controlan la mayor parte del transporte marítimo de las islas. Este barco está navegando a través del estrecho de Malaca, hacia la península de Malaca. Hoy día, el estrecho sigue siendo una ruta marítima muy ocupada por los buques cisterna que hacen el trayecto entre Oriente y Occidente. La península de Malaca ha sido siempre un obstáculo para los marinos que viajaban entre la India y China, con una posible larga espera de vientos favorables dentro del estrecho de Malaca. Se sabe que algunos mercaderes desembarcaron en el extremo noroeste de la península y viajaron por tierra transportando sus barcos hasta el Golfo de Siam, al este. Probablemente una de estas rutas llevaba desde Kraburi, en la costa oeste, hasta Surat Thani, en la costa este. La ruta más corta posible es subiendo río arriba hasta la cordillera central de la península. Cuando el río se hace innavegable, hay un viaje por encima de las cimas montañosas de unos 20 kilómetros hasta donde el río Panduan, en la ladera oriental de la cordillera, fluye hasta la bahía de Siam. El viaje comienza en la isla de Koh Kao, en el mar de Andamán.
3 doctores del Departamento Tailandés de Bellas Artes, el profesor Vidya Witakosa, la señora Amara Srisuchat y su marido Tarrapong, dirigen a un equipo que espera viajar a lo largo de esta ruta. La señora Srisuchat y su marido ya han viajado parte de este recorrido hace algunos años. Estos barcos del puerto de Kokau están comprometidos con la industria local de la minería del estaño. El estaño es un importantísimo recurso natural de la península de Malaca. Se piensa que el estaño fue transportado por mercaderes árabes en el siglo X y sigue siendo aún un importante artículo de exportación. Hay indicios de que en esta isla existió un próspero puerto desde el siglo IX hasta el X. Abalorios persas y fragmentos de porcelana de la dinastía Tang han sido encontrados aquí. Ahora, la isla ha regresado a su estado natural. Aunque no hay restos conocidos de edificios de este periodo, sigue habiendo todavía muchas piezas de cerámica en el suelo. Esta pequeña vasija verde probablemente fue hecha en Persia, en algún momento entre los siglos VIII y IX, un tiempo en el que llegó por vez primera la influencia islámica hasta el sudeste de Asia.